Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Seguimos por acá en Sonora Noticias AM. Ya saben que todos los viernes tenemos por acá mesa de análisis y nos da mucho gusto recibir, como siempre, a Luz Serrano. Por acá nos acompaña Luz. Ella es licenciada en Educación y Gestión de Organizaciones Civiles. Está también Iván Gómez, es analista político, y Alejandro Cepeda, maestro en política pública. Bienvenidos, bienvenida. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias, muy bien, Niria. Muy buenos días, Niria. Hoy es San Viernes, ¿no? Sí, claro. Pero además los veo bien relajados, así como que bien cómodos, no sé, creo que traen planes para el fin de semana. Está bien, está bien. Oigan, y los temas muy interesantes. Bueno, por un lado, empezamos primero con esto que ha dado mucho de qué hablar en estos días, porque la oposición además da a conocer el método para determinar quién va a ser su candidato, su candidata a la presidencia para el 2024. De entrada, pues como que se fueron acumulando los nombres, ¿no? Ya se desbordó también eso por parte de se me hizo así como un poquito complejo el asunto, pero hay varias etapas. Es un proceso que consta de 3 etapas, hay foros, hay también, habrá también estudios de opinión, etcétera, etcétera, y también sabemos que lo que antes era Va por México, ahora se va a denominar Frente Amplio por México. Está entonces muy interesante. Entonces, Luz, vamos a iniciar contigo. ¿Qué te parece? Platícanos tus impresiones sobre esto. Gracias, Nidia. Pues bueno, creo que es un proceso y una decisión que tiene varias lecturas. Pues por el lado del Frente Amplio, ahora titulado, pues es como un ejercicio de innovación que están apostando, una construcción ciudadana y pues un logro desde esa perspectiva para ponerse de acuerdo, ¿no? O sea, así se ha leído un poco, ¿no? A pesar de las polémicas que han tratado de integrar voces de la sociedad civil, ¿no? Como ellos lo denominan. Entonces, sí han hablado de este ejercicio como de bajar un poco la cooptación de los partidos políticos y ceder a la negociación, incluso hasta en los discursos del evento de presentación del Frente Amplio y del método, hablaban de eso, ¿no? Hasta como pareciera que si debe ser dicho o no dicho, pero que se dieron, ¿no? Entonces, por esta parte, ¿no? Pues ya se había hablado, varios grupos que se fueron conformando en los meses anteriores de que es necesaria una consulta ciudadana. Era algo que se discutía mucho desde la oposición, ¿no? Otra cosa que creo que es bien importante también, pues, como todo, ¿no? Sí se habla de una lectura política que al final de cuentas es simulación, ¿no? Y que favorece a las estructuras partidistas, que es el caso específico de las 150,000 firmas que piden, ¿no? Para el registro, para validar un registro, ¿no? Se hablaba mucho que, por ejemplo, en el caso del PAN, ¿no? Este requisito favorece la participación de Santiago Krill, quien tiene la estructura partidista por parte del PAN, o en el caso del PRI, ¿no? Que también platicábamos un poco al respecto, ¿no? Entonces, hubo voces disidentes ya de la sociedad civil, ¿no? Que no estaban tan de acuerdo con este procedimiento, que un tanto confuso, que no tan claro. Entonces, pues también hubo ahí comentarios, ¿no? Y pues vimos que incluso un día antes de que presentaran este método, igual hubo 3 perfiles, entre ellos incluido el gobernador Mauricio Vila, que había mostrado su interés de bajarse, ¿no? del procedimiento. Él había comentado en veces anteriores que si pedían como que todas estas cláusulas que a él no le permitieran seguir gobernando, pues se iba a bajar, ¿no? Entonces dio un anuncio por ahí. También Sergio Aguayo, que había participado mucho desde las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Entonces, generó polémica y ya creo que hemos visto en esta semana varios perfiles que se habían posicionado o habían manifestado su interés que se han bajado. Como Lili Telles, por ejemplo, también, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O Claudia Ruiz Massieu también recientemente, ¿no? Entonces, y que justo lo que mencionan es como esta no claridad de fondo, ¿no? Del proceso, de la validación de las firmas, pero la discusión de fondo que permanece es esa, ¿no? Algunos otros opiniones reflejaban que a lo mejor más que un método que no fuera claro, a lo mejor no tenían la capacidad política de movilización, porque una cosa es mediática, como en el caso de Lili Telles, ¿no? Que mediáticamente ha sido muy polémica y se ha posicionado, ¿no? Pero no tiene una estructura partidista, un poder político, a lo mejor un cierto apoyo económico, ¿no? Entonces,
ha generado varias conversión, y la más reciente pues creo que es el posicionamiento de Xóchitl Gálvez, ¿no? Que ha sido también pareciera articulado de repente, que todos están por ahí alineados en favorecerla, pero ahorita no deja de ser una movilización virtual, por ejemplo, ¿no? Falta ver si los mismos partidos, si el mismo PAN quien es al que pertenece, la apoyaría a movilizar las estructuras, ¿no? Porque ellos alegan y dicen que no es movilización de estructuras, sino ciudadana, pero al final de cuentas es lo que te permite desplegar y conseguir este requisito. Entonces sería como mi comentario de inicio. Sí, está muy interesante. Iván. Bien, pues el tema de la participación ciudadana en los partidos políticos, en sus procesos internos, no es nada nuevo, ¿no? O sea, ahorita el PAN con el Frente Amplio, PAN, PRI, PRD con el Frente Amplio intentaron venderlo como un elemento novedoso dentro de su democracia interna, sin embargo no lo es. Hace unas semanas yo les comentaba que mi interés en los procesos de democracia interna vienen de 2011-2012 haciendo investigación, pero inclusive antes ya se hablaba del tema de la ciudadanización de los partidos, ¿no? O sea, mismas figuras como Rosa María Mirón Lince, Sergio Aguayo, que formaron parte de este comité o comisión electoral ciudadana que recientemente renunciaron dentro del Frente Amplio, ya hablaban en esos tiempos de democracia interna en los partidos, ¿no? Entonces, no es algo novedoso, pero deviene de un propósito, ¿no? Que es darle legitimidad a partidos que no tienen legitimidad política, ¿no? La gente no cree en los partidos. Pudiéramos decirlo de manera genérica, pero específicamente en los partidos históricos que ya han gobernado el país, que ya han tenido muchos errores, que ha habido casos de corrupción. Háblese bien del PRI. Incluso con las alternancias, ¿no? Exactamente. Bien lo dices, la alternancia del 2000, pues ha tenido muchas críticas en si realmente fue una alternancia política o una transición de gobierno, ¿no? Entonces, los partidos han visto en la necesidad de ciudadanizar a sus propias estructuras. ¿Por qué? Porque no tienen legitimidad, ¿no? Entonces, yo creo que es ahí un punto importante. Y por otro lado, se intenta dar legitimidad a este Frente Amplio con actores que se presumen ciudadanos. No dudo que dentro de su trayectoria profesional de cada uno hay un activismo y un conocimiento en materia político-electoral muy importante, ¿no? O sea, está María del Carmen Alanís, estaba Sergio Aguayo, Rosa María Mirón Lince, que la mencioné, Marilena Morera, o sea, que son actores que han figurado dentro de las autoridades electorales, de la investigación o de las organizaciones de la sociedad civil, pero sí es importante destacar, siempre han estado vinculados a una relación partidista, ¿no? Misma Marilena Morera, que fue una de las principales voceras que justificó, que dijo, si se disuelve este órgano interno que se creó con lo que le querían llamar el mini INE, pero no puedo negar que sí hubo un debate interno. Marilena Morera siempre estuvo vinculada al PAN y al PRI desde el sexenio de Calderón y el sexenio de Peña Nieto, específicamente con la política de prevención del delito. Su organización fue muy beneficiada con los proyectos de financiamiento de organizaciones de la sociedad civil. Entonces, sí es un disfraz ciudadano con la que los partidos también intentan darle legitimidad a sus procesos. Y por otro lado, hay un desgaste ya muy notorio que lo vemos, que es esta misma ciudadanización no ha alcanzado a cubrir, ¿no? Que es lo que mencionaba Luz, el desgaste entre los propios liderazgos internos, ¿no? O sea, tenemos a Santiago Krill, que es precisamente quien tiene, yo creo que el principal apoyo con la estructura partidista del PAN y que lo impulsan grandes liderazgos históricos, ¿no? Detrás de él está el equipo de Felipe Calderón, que es uno de los grupos más importantes, una serie de gobernadores, el mismo presidente del partido, Marco Cortés, está con Santiago Krill, y por otro lado están otros actores, que algunos de ellos ya se bajaron, también ya lo mencionó muy claramente Luz, Lili Telles, que no tiene una estructura partidista de apoyo,
Oye, que Lili Telles le hubiera ido mejor con Morena, ¿eh? O sea, Pues, me pongo a pensar. digo, ahí es un caso... Lo que pasa es que yo siento que ella, pues por convicción, pues porque además es muy conservadora, definitivamente no encaja con Morena, pero siendo muy honesta, yo siento que si hubiese seguido en Morena, tuviese más oportunidades o fuese evidentemente para ella una mejor plataforma para cualquier proyecto que hubiese tenido, ¿no? Pues precisamente Lili Sí. Telles es un caso de la ciudadanización de los partidos, también Ajá. en el caso de Morena, ¿no? Fue una candidata ciudadana que ya estando ahí, pues no dio seguimiento a una línea partidista, a una Exacto. línea política, un proyecto político, y se movió, o sea, haciendo valer sus derechos político-electorales. Oye, y ahora dice se fue a otro Morena, qué partido. bueno, ¿no? Que sí, sí, qué bueno que está muy bien. Pero justo eso, entonces, ahorita pues, ha habido ya varias salidas de personas que se veían como aspirantes a las candidaturas. Eso afecta de inicio al Frente Amplio. O sea, ya figuras importantes que podríamos decir, los que ya mencionamos, Claudia Ruiz Massieu, también, no recuerdo ahorita otro, Osorio Chong, que también era uno de los suspirantes. Oye, es que salieron de repente todos como de ultratumba, de no sé Sí, dónde, ¿no? o Porque sea, estaban- cuando fue el anuncio del Frente Amplio, Sí. aparecieron en la foto y esa o sea, ya eran foto como 30 ya, ¿no? es un reflejo importante y al día siguiente están renunciando todos, ¿no? Entonces, de esa foto ahorita, Ajá. ¿cuántos quedan? Entonces, diría que inicia mal el Frente Amplio, se vendió mucho con que madrugaron al mismo presidente y al mismo proyecto de Morena con la intención de que van a anunciar a quien va a ser el representante del Frente Amplio con antelación al anuncio del coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación. Sin embargo, de inicio, pues ya empezaron los rompimientos, ¿no? Y era muy obvio, sobre todo entre varios partidos que desean proponer un candidato, ¿no? O sea, principalmente el PAN y en segundo lugar el PRI, que yo diría que el PRI es el gran ganador de la elección del método, ¿no? O sea, porque primero dicen que debe haber 150,000 firmas de apoyo, que finalmente las 150,000 firmas las va a lograr quien tenga el apoyo de la estructura partidista, sea PRI, sea PAN. Ya luego una serie de foros, que la verdad esa parte como que se me hizo medio extraña y no la entendí. Y ya finalmente va a haber una encuesta, ¿no? Donde sí va a estar abierta a la ciudadanía, pero finalmente quien va a ganar es el que tenga mayor capacidad de movilización. Y yo solo veo que la figura que ganaría sería una figura promovida directamente por los partidos. Ni una figura ciudadana, ni una figura que provenga del PRD. Y finalmente, para cerrar esta parte, pues sí diría que estamos ante una reflexión de la propia figura del partido político, ¿no? O sea, ya en esta situación decía, si participan los ciudadanos, si no participan, si se eligen cada vez métodos más complejos para darle legitimidad a sus procesos internos, creo que esto evidencia, como ya había dicho hace un momento, la falta de legitimidad, la falta de confianza ciudadana que la gente tiene en los partidos políticos y que sí, más allá de invitar a figuras de trayectoria o de honorabilidad reconocida, pues sí es realmente fortalecer los mismos procedimientos internos, ¿no? Muy bien, vamos a ir a mensajes, está muy interesante esta charla, este tema todavía no se ha cerrado, vamos a regresar con la intervención de Alejandro, 7 de la mañana con 34 minutos, seguimos por acá en Sonora Noticias AM, seguimos en esta mesa de análisis, estamos platicando el día de hoy sobre este método que ya aprobó la oposición PRI, PAN, PRD para elegir a su candidato o candidata en 2024, se está poniendo muy interesante, ¿no? Y también la mesa, lo que platicamos acá en comerciales. Queda pendiente, Alejandro, tu comentario. Te veo frotar las manos. Yo creo que Ahí les Me va. estoy preparando. así, ¿no? Está como muy Chifle, reflexivo. filoso. Adelante. No, sí, y creo que no solamente la parte política es la que se está viendo bastante interesante, sino la jurídico-electoral. Sí, recordemos que en teoría las elecciones internas deberían de empezar en el mes de noviembre, de acuerdo a las leyes electorales, pero la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 85 sí prevé una situación en la creación de frentes con un objetivo no electoral. Entonces, obviamente, Morena y Frente Amplio pues están agarrando este artículo como para poder generar una plataforma, pero que no tiene objetivos electorales, ¿no? En el caso de Morena, por ejemplo, el presidente mencionó que es básicamente una elección para
para seleccionar a su dirigente nacional, ¿no? O al que va a liderar el movimiento. No es un precandidato como tal, ¿no? Y solamente para retomar un poco lo que dijo el compañero Iván que de un día para otro habían renunciado algunos personajes ahí del Frente Amplio. Yo creo que es precisamente por esto, ¿no? Había mucha gente dentro de los aspirantes que no estaban de acuerdo y que habían sido vocales anteriormente sobre esto que estaba haciendo Morena. Entonces, al realizar la misma acción por parte del Frente Amplio, creo que algunos no estuvieron de acuerdo, porque incluso hablaban mucho sobre que Morena estaba violando la ley. Entonces, ahora cómo se van a ver los aspirantes cuando habían sido vocales y críticos sobre esa situación al pasar por el mismo proceso. Entonces creo que por lo menos digo se ve una cierta congruencia de parte de esas personas que renunciaron. A lo mejor no les gustó simplemente el método de elección, pero también creo que algunas personas sí renunciaron por cierta congruencia, ¿no? De que habían sido vocales en este sentido. Entonces, pues hubo una necesidad incluso de ese cambio de nombre. No se debe a que miembros de la sociedad civil ingresaron, sino que no podían hacer el proceso con el mismo nombre de Va por México. Entonces tuvo que haber un cambio de Frente por México, ¿no? Y pues en teoría, como mencionaba ahorita, pues no pueden ser hasta noviembre las internas, ¿no? De los partidos. Hubo, sobre el tema de la sociedad civil, hubo un artículo bien interesante de Viridiana de Ríos, no sé si lo vieron en la semana, sobre el tema de la sociedad civil. Y evidentemente, pues todos los encargados de las sociedades civiles, pues son militantes de partidos políticos, algunos del PRD, otros del PRI, otros del PAN. Y Viridiana, pues los mencionaba, ¿no? Con un juego de palabras ahí bastante gracioso, que le dice la falsedad civil. La falsedad civil. Sí. Sí. Entonces, que está interesante y esto pues, tiene años, ¿no? Recordemos que incluso los partidos políticos tienen organizaciones así que corren paralelamente a ellos, fundaciones, ¿no? Que a final de cuentas este tipo de organizaciones civiles pues vienen a formar parte del frente. Y que pues, no tiene nada de malo, creo yo, pero pues también hay que reconocer y creo que se debe ser vocal sobre que no son miembros que nacieron orgánicamente de la ciudadanía, sino que primero pertenecieron a un partido político, posteriormente descendieron y crearon su organización civil, ¿no? Pero pues esta idea de que es un frente ciudadano creo que no es lo más correcto, ¿no? Entonces creo que es un nombre apropiado la falsedad civil, ¿no? Para esto. Y creo que quedaron también como cositas pendientes, no sé si ustedes les dé la sensación. Por ejemplo, yo platicaba con Jesús Zambrano vía telefónica esta semana sobre justamente el método de elección y le hacía preguntas muy básicas como por ejemplo en los foros estos que están por ahí estipulados en algunas en las etapas, ¿no? de este proceso. O sea, porque Moreno fue muy claro, ¿no? O sea, tiene que haber respeto, va a haber unidad, el mensaje, lo que se quiere transmitir a la ciudadanía, a la gente simpatizante y demás. Pero acá le decía, bueno, ¿y cómo va a ser ahí si se van a dar con todo? ¿Qué tanto va a ser un foro? ¿Qué tanto va a ser un debate? Etcétera, sí, etcétera, ¿no? Sí, incluso yo creería que no hay un documento donde se haya estipulado todo, ¿no? De todo lo que encontramos, por ejemplo, en redes y todo, es de entrevistas que se les ha hecho a personas que estuvieron dentro de esas reuniones. Pero el Frente no ha emitido así como un documento oficial que haya sido firmado. Entonces, a mí no me sorprendería que en los días pues llegara a cambiar un poco el proceso, ¿no? Como ya lo comentaron, pues el proceso en primer lugar era reunir 150,000 firmas, posteriormente pues es lo del debate, que lo del debate me sorprende porque incluso Morena mencionó que pues no era una buena idea hacer un debate. Ellos no le llaman un debate, le llaman un foro. Ajá, Sí, sí, sí. exactamente. Ajá. Entonces yo preguntaba, ¿y se van a poder dar con todo? ¿O qué? ¿Se van a agarrar? Y como que se vio así muy reservado, pero entonces, ¿qué características van a tener este tipo de...? Y es lo interesante, porque si haces un foro, eso quiere decir que hay una diversidad de ideas, pues, ¿no? Claro. No va a ser un foro y cada quien va a decir exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué nos habla de eso? De que no hay un proyecto en conjunto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos votar no sé, la ciudadanía, cómo puede votar por un proyecto que son distintos proyectos que todavía no se ponen de acuerdo
cuando, por ejemplo, no sé, el partido de Morena pues ya designó hasta su proyecto de nación de 2024 o 2030, pues no, 2023, pues sí. Entonces, ¿cómo podemos tener la certeza también de que ese gobierno de coalición se pondría de acuerdo? Porque creo que eso es lo que sería, ¿no? Un gobierno de coalición. Entonces sí me quedan ciertas dudas sobre ese proceso. Y posteriormente va a haber una votación, ¿no? Que esta votación también es un tanto medio extraña porque en la votación solamente podrían votar los que en primer lugar estuvieron en las firmas, ¿no? Entonces básicamente tiene que haber un padrón, digámosle, un padrón electoral para poder votar. Entonces creo que mucha gente no está de acuerdo con en ese sentido. Entonces esto solamente va a ser el 50% de lo que significa para la votación. Y todo lo demás pues, van a ser las encuestas, el reconocimiento, ¿no? Que tiene el candidato en específico. Y también me llamó la atención la decisión de que haya sido una plataforma virtual, ¿no? Lo platicábamos la semana pasada sobre qué tan confiables son estas plataformas virtuales. Incluso ya hubo ciertos desánimos, ¿no? Por parte de algunos aspirantes sobre que sea una plataforma virtual, porque realmente nadie tiene la certeza de quién controla esta plataforma, cómo se creó. Que de hecho también le cuestioné esa parte, ¿no? Si había un acuerdo de los tres partidos en cuanto a la plataforma, ¿no? Claro. Justamente. Entonces creo que el proceso de Frente Amplio es un proceso mucho más desgastante que el proceso de Morena. Inclusive, pues creo que lo más desgastante serían estos foros, porque se van a dar cuenta que tienes a distintos aspirantes que no se ponen de acuerdo entre ellos, no hay un proyecto en conjunto, entonces puede haber confusión entre la población de, bueno, ¿por qué estoy votando? No, es que aparte es muy complejo, ya lo habíamos platicado, creo, y habíamos coincidido. Si tienes a tres partidos que son muy distintos, con ideologías, con todo, y como que juntarse en un proyecto es muy, muy complejo, pues es muy complicado, ¿no? Y creo que parte de esa complejidad ha dado como resultado un proceso en el que haya así como muchas cosas así que no se hayan afilado, y tan es así que por eso muchas aspirantes en su momento pues dijeron pues no participo, ¿no? Otro tema también que queda por ahí que lo decía también incluso Lili Telles es no está claro el tema del recurso, ¿no? O sea, cómo vamos a poder también hacer esta parte que era también lo que platicábamos con Morena, ¿no? Sí, en teoría ahí sería con el financiamiento público para los partidos políticos, pero pues no es lo mismo en el caso de Morena que son transparencia, ¿no? No, que son pocos aspirantes, que en teoría son cuatro, ¿no? Sí, 4 de Morena, 1 de PT y 1 de Verde. Entonces ahí pues, ellos habían puesto un tope de 5 millones de pesos por todos los meses. El Frente Amplio no está tan claro cómo se va a financiar pues todo ese proceso, porque son muchos aspirantes, pues son 3 partidos políticos, entonces creo que ahí pues no van a poder hacerlo sin algún tipo de financiamiento privado. Bueno, pues está muy interesante el tema. Vamos a ir a mensajes, al regresar vamos a hablar sobre otro tema. Ya se cumplen 5 años, ¿no? Ya están por cumplirse 5 años de la llegada del presidente López Obrador justamente a la presidencia, y sobre este tema pues vamos a hablar en unos instantes. Regresamos. 7 de la mañana con 46 minutos, seguimos por acá en Sonora Noticias AM. Tenemos como cada viernes mesa de análisis y el siguiente tema está muy interesante porque ya se cumplen 5 años de la llegada al poder del presidente López Obrador. Ya en estos días se va a cumplir 5 años que se fueron rapidísimo. Y que además pues se convirtió en un momento histórico. Recordar que no era la primera vez en 2018 que el presidente pues competía, ¿no? Por la presidencia o buscaba la presidencia de la República, ya era la tercera vez. Y entonces, bueno, vamos a platicar sobre esto. Tus impresiones, Alejandro, sobre los 5 años del presidente López Obrador. Sí, a mí me gustaría recalcar 3 cosas en específico, que creo que han sido las más interesantes de estos, bueno, de este quinto año, ¿no? En primer lugar, la política laboral, en segundo, la política social y la política económica. La política laboral lo habíamos platicado desde también la semana pasada con el cambio de Luis Alcalde a la Secretaría de Gobernación. Creo que esto ha sido de lo más interesante que hemos visto, en el sentido de que vimos un aumento, por ejemplo, del 122% en el monto del reparto de utilidades. Creo que esto es
una enorme victoria para el sindicalismo en México, y no solamente para el sindicalismo, sino para los trabajadores mexicanos, ¿no? Creo que esta repartición significa, pues, en cierto sentido, un tipo de justicia, ¿no? Ante el aumento de los capitales de las empresas, que se han visto ganancias históricas en los últimos años. Vimos, por ejemplo, que en pandemia, cuando la mayoría de las personas pues tenía una reducción en su ingreso bastante grave, pues las empresas estaban teniendo récords históricos de ganancias constantemente, ¿no? Entonces creo que al terminar la pandemia y que se verifique que hay un aumento enorme en este reparto de utilidades, pues creo que es una gran victoria. Por otro lado, pues el aumento al doble del salario mínimo, ¿no? Se prevé que siga aumentando. Habíamos platicado también de su impacto en la inflación, que virtualmente no lo tuvo. Incluso hubo unos estudios muy buenos por parte de CONASAMI anteriormente a la implementación del aumento del salario mínimo, en donde dijeron que no iba a tener impacto, y precisamente no lo tuvo. Sí, cuando la oposición había sido muy vocal de que iba a haber una inflación enorme y que no deberíamos de estar aumentando el salario mínimo en el contexto de la pandemia, que porque pues no era lo más inteligente, y cuando no, pues precisamente somos de los pocos países en Latinoamérica que ha tenido una inflación que a través del tiempo se ha ido reduciendo en el último año. Entonces pasamos de tener alrededor de un 8.1, ahorita creo que estamos como un 5.6 más o menos, 5.8. 5.8. Entonces, creo que la política laboral en ese sentido ha sido de lo mejor que ha tenido este quinto año. Ha habido un aumento también en la capacidad adquisitiva de las personas, que esto es realmente lo que queremos con una política laboral. Y por otro lado, la política social. La verdad que al inicio, los primeros 3 años de gobierno, incluso yo era muy vocal sobre el tema de la política social, y al principio yo pensé que iba a ser uno de los grandes fracasos de la Cuarta Transformación, porque cuando empezaron a implementar los nuevos programas de política social, se vio una mala distribución entre los deciles de todos los programas. ¿Qué quiere decir esto? Que anteriormente, cuando teníamos programas de transferencias condicionadas, pues estos estaban muy focalizados. Precisamente tú, para poder acceder a esos programas, pues requerías de hacer ciertas acciones, ¿no? Para poder recibir ese dinero, que es básicamente pues llevar al médico, a tu hijo, llevarlo a la escuela, y posteriormente pues ya podías tener acceso a ese tipo de recursos. Entonces lo que sucedió es que como se dejaron de condicionar y se hicieron universales, pues esto exigía que la población acudiera a las instituciones para poder solicitar ese recurso, ¿no? Ese derecho, que ahora es un derecho constitucional. Entonces se vio como a partir de falta de información, se empezó a hacer una mala distribución de los recursos, en el sentido de que los deciles más altos, esto quiere decir las personas que obtienen más ingresos, empezaron a aumentar su nivel de recepción de beneficios, mientras que las personas que se encontraban, por ejemplo, en el primer decil, que en extrema pobreza, redujeron la cantidad de personas que estaban recibiendo ese beneficio. Entonces esto fue, creo que, enorme, y fue al principio fue un error, creo yo, de la política social al no establecer como ciertos criterios de focalización, y yo creí en ese entonces que iba a ser uno de los grandes errores. Los nuevos datos nos dicen que esto ya se modificó. La verdad, todavía no se ha explicado qué fue lo que hizo el gobierno federal como para este cambio. para que se haya realizado este cambio. Yo creo que simplemente requería tiempo para que la población se informara realmente cuáles son todos estos procesos que tienen que llevar a cabo para poder acceder a estos servicios. Digo, hemos visto, por ejemplo, cómo el superdelegado de aquí de Sonora constantemente está diciendo en redes, ¿no? Y en radio, televisión, sobre cuándo tienen que ir por su tarjeta, cuándo tienen que ir por su recurso, en qué banco, cómo, por qué. Entonces creo que sí requería tiempo para que esas distribuciones se modificaran y ya las personas ya supieran realmente cómo poder acceder a esos servicios. Entonces qué bueno que se logró esto. La verdad que la política social es uno de los estandartes de la Cuarta Transformación. Entonces que no haya funcionado al inicio sí soltó ciertas suspicacias ahí entre algunos políticos sociales. Lo notaban así como un fracaso,
pero Sí. Viridiana igualmente acaba de sacar un artículo bueno, creo que hace el mes pasado, en donde menciona precisamente que ella también era una crítica de la política social a partir de esto que les estoy comentando, pero que se modificó y que ahora está funcionando pues mejor que como funcionaba anteriormente. Muy bien, muy bien. Iván. Sí, a 5 años de gobierno, veo que, bueno, perdón, a 5 años de la elección donde fue finalmente victorioso el presidente Andrés Manuel, creo que llega como Sí, un es verdad, presidente tienes razón, ¿eh? con un liderazgo fuerte, consolidado, y no solo en su proyecto como gobierno federal, sino también ya como un proyecto de nación, en el sentido de que llega con 22 gubernaturas, una fortaleza electoral muy importante, que es algo que ya habíamos discutido al inicio. Sin embargo, ya en cuestiones de su gobierno, comparto con Alejandro la cuestión de la política social. Creo que tiene una política social que lo ha logrado posicionar como el principal líder en el país, y que finalmente hay programas como el programa de apoyo para personas adultas mayores, que justamente él, como jefe de gobierno de la Ciudad de México, fue el que inició con ese programa, ¿no? Había habido un debate en estos días sobre si quién fue, si Fox, si Calderón, si el mismo presidente como jefe de gobierno. Cada quien decía, fui yo, ¿no? Pero finalmente fue el presidente cuando estaba en Ciudad de México quien lo impulsó, con una focalización más clara. Ahora ya es un programa que él considera universal, en el sentido de que cualquier persona, solo con el hecho de tener más de 65 años, puede acceder a este programa. Y yo creo que es una de las grandes virtudes, porque independientemente de la posición económica que a veces tengan las personas, el solo hecho de llegar a la vejez pues te genera una vulnerabilidad, ¿no? Entonces, responde esa lógica. Sin embargo, sí hay un criterio, como también argumenta Alejandro, un criterio de focalización que prioriza a aquellas personas que lo necesitan más, ¿no? Entonces, ahí le vería un gran atributo. También el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro me parece uno de los grandes esfuerzos en materia de política social. Quizá no ha tenido el mismo éxito que Adultos Mayores, sin embargo, como proyecto social ha sido muy importante. ¿Y cuál es la razón de fondo de este tema? Evitar que los jóvenes se enlisten en las filas del crimen organizado, o bien que encuentren una oportunidad laboral a través de su capacitación, evitando el desempleo, evitando que haya falta de oportunidades, que es una de las grandes problemáticas que habíamos venido arrastrando, sobre todo en el proceso del llamado bono demográfico, ¿no? Que precisamente desde los 80s hasta ahorita todavía estamos como cerrando el bono demográfico, que esto se refiere a aquella población que se encuentra en edad de trabajar, ¿no? Que no es económicamente dependiente. Lamentablemente en México no se aprovechó en gran medida este potencial humano. Sin embargo, programas como el de Jóvenes Construyendo el Futuro vino a atizar en cierta forma esta atención, ¿no? Uno de los grandes errores, y yo digo que problemáticas que hubo con el gobierno de Peña, fue efectivamente la política social, ¿no? La Cruzada Nacional contra el Hambre duró 2 años. La política de prevención del delito, que fue la que después quiso venir a cubrir un poco el foco rojo de la Cruzada contra el Hambre, también no fue gradualmente exitosa. Entonces había muchas expectativas sobre cómo iba a funcionar la política social con el presidente, y creo que ha habido un avance dentro de los programas de bienestar. Como ya dije, los puntos flacos o que es necesario trabajar más, sin duda yo creo que es el tema de seguridad. Ahí Sí. yo digo, pero que ha habido un despliegue a través de la Guardia Nacional de ciertas acciones. Sin embargo, no han sido suficientes, ¿no? O sea, ahí yo diría que es un punto álgido de necesaria atención. Y por otro lado, la política de salud. Creo que ahí sí el tema de que el INSABI se haya bajado dentro de esta política representa un reto.
ahorita ya se está transitando hacia IMSS Bienestar, por lo mismo de que no logró un funcionamiento pleno INSABI, ¿no? Así Entonces, esos serían mis 2 puntos álgidos. Sin embargo, creo que llega a un 5º año como líder nacional con buena aprobación. Muy ya bien lo habíamos posicionado, dicho, ¿no? muy bien posicionado. Y finalmente el programa estrella, el programa de atención a personas adultas mayores. Muy bien, Luz, vamos Sí. contigo. Mira, vamos a aprovechar al máximo 3 minutitos que Muy tenemos bien, está contigo. perfecto. No, yo creo que mis compañeros han dicho muy Sí. bien. Para mí igual es un liderazgo que encumbra lo que es la cuarta transformación. O sea, creo que pone un estándar histórico para los liderazgos desde Morena, liderazgo social, pero no solamente en un liderazgo político, en un liderazgo de popularidad, sino en una transformación también de la administración pública federal, porque lo que antes era impensable, las ciertas estructuras, ha tenido este poder, esta reingeniería, ¿no? De cómo operar, cómo hacer más eficaces y sobre todo cómo hacer justicia social a la población que ha sido mucho más vulnerada, ¿no? Sobre la política social, pues evidentemente, ¿no? O la visión de que es un derecho, más que una cuestión de caridad o solidaridad, a mí es algo que deja un precedente constitucional Derecho incluso, constitucional. ¿no? Entonces creo que eso es algo histórico, ¿no? Que, o sea, posicionar a la política y que hoy día la visión, la narrativa e incluso ya la operación de los programas sociales antes hasta llegaban a caer en situaciones estigmatizantes, ¿no? Y hoy día, no, o sea, cualquier persona puede acceder a un programa social, ¿no? Incluso con la pandemia, ¿no? O sea, personas, mujeres que quedaron también viudas, por ejemplo, ¿no? Pueden acceder a transferencias bajo el programa de mujeres jefas de familia, por ejemplo. Entonces, creo que hay una dimensión muy amplia que, como todo, sobre todo los programas sociales, requieren un trabajo a larga escala, ¿no? Para que se pueda ver un efecto, ¿no? Pero sin duda ahí es histórico, ¿no? Yo creo que también la política económica, incluso había por ahí leído un artículo que el sector empresarial sí estaba sorprendido. No voy a hablar ahorita, por ejemplo, de la política de seguridad que afecta de alguna manera, pero sí el crecimiento económico, la estabilidad que ha tenido nuestro país, creo que ha sido también sorprendente y que se ha logrado en esta administración y mucho tiene que ver con las decisiones del presidente. Incluso ahorita mismo también, pues México está viviendo el boom del nearshoring, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que es algo y se ve transmitido en diferentes estadísticas económicas y reportes, ¿no? Igual yo sí, como ciudadana, igual que me duele como ciudadana, bueno, la política de seguridad, creo que el índice de homicidios, la operación y el fortalecimiento del crimen organizado, me duele mucho la política de salud también, o sea, la desventaja en la que se ha puesto también a las niñas y niños y a muchas mujeres con ciertos recortes presupuestales y algunos desmantelamientos, pero creo que es parte también de este punto álgido que tienen todas las administraciones y sobre todo haber pasado una situación de salud mundial en donde se tuvo que tomar como prioridad la vacunación y que en eso yo diría que fue exitoso el gobierno de México para desplegar una operación y que su población estuviera vacunada. Entonces, mucho que analizar, pero muy trascendente. Muy interesante. Yo nada más así rapidito resaltaría, ya para no obviar lo que ustedes han comentado, 2 temas que me han parecido muy importantes. Uno es la política interior, y yo creo que la política interior que ha tenido el presidente y que se ha enfocado más a estar en el país, visitando todos los estados, viendo temas y demás, ha ayudado, creo, a consolidar, ya que la marca también, el partido, pues, permanezca, ¿no? La política interior así lo decidió y lo dijo desde un principio. Marcelo Ebrard como canciller, pues en su momento se dedicaba a la parte de la política exterior, ¿no? Y la permanencia de las mañaneras en términos de agenda también me ha parecido, pues cómo mantenerla tanto tiempo. Yo recuerdo que acá se hizo un esfuerzo, pero en su momento cuando gobernaba Padres, que trató de hacer un ejercicio parecido que lo hacía, que era una vez a la semana, pero nada más para destapar los actos de corrupción de Burs,
que fue así nada más al principio, duró muy poco, no hubo manera de sostener, o no hubo una estrategia, o no se pensó, no se cuadró cómo poder permanecer en la opinión pública y mantener la agenda durante tanto tiempo. Pero ya de esta manera, 5 años de nivel nacional, yo creo que también es un punto a destacar. No se la creía, ¿no? Pensaban que no iba a durar tanto. No, Bueno, pues así. Ya hasta luego dura 3 horas. Mira, ahí está. Entonces ya nada más para cerrar, y como siempre agradecerles a ustedes que nos apoyen en esta mesa de análisis. Luz, Iván, Alejandro, el próximo viernes acá nos vemos. Muy bien. Vamos a mensajes, regresamos.